El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que debe beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos estamos congregando hoy domingo para encontrarnos con Jesús. Es posible que estemos en distintos lugares. Es posible que solo a través de la pantalla de televisión o de la radio podamos congregarnos. Pero fundamentalmente todos estamos reunidos con Jesús. Y de manera especial hoy, día domingo, que es el día de Él. ¿Y para qué nos encontramos con Jesús? Porque somos sus discípulos, porque queremos que Él nos hable, porque queremos que Él nos enseñe. Acabamos de escuchar su palabra, acabamos de escuchar algunas de sus enseñanzas. Pero como buenos alumnos, las hemos escuchado para guardarlas en el corazón y en el recuerdo, y para tratar de vivir conforme a su palabra. ¿Qué nos acaba de decir Jesús? En primer lugar, nos acaba de decir Él como Hijo de Dios y Él como Maestro nuestro. Nos acaba de decir que ante todo lo tenemos que amar a Él, porque Él es Dios. Nos acaba de decir que el que quiere a su papá o a su mamá más que a Él, o quien ama a su hijo o a su hija más que a Él, es porque no ha entendido quién es Él, es porque no se ha dado cuenta que Él es Dios. Y Dios está sobre todo. Dios está primero que todo. De manera que en la misma medida en que nosotros nos damos cuenta que Jesús, el que nos habla, que Jesús, el que se nos da en la Eucaristía, es Dios, pues ante Dios ningún amor, por tierno, por estrecho, por bondadoso que sea, ningún amor se puede equiparar, ni siquiera el amor que uno le puede tener al papá o a la mamá, ni siquiera el amor que un hombre o una mujer pueden tener a sus hijos. Nada es comparable con Dios. El mandamiento de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el que no lo pone en práctica, en teoría, o en acción, es porque no ha entendido, es porque no es discípulo, es porque no ha aprendido la lección. Si nosotros nos consideramos buenos discípulos de Jesús, tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Esa es la primera frase. Parece audaz,
Parece definitiva o muy difícil de llevar a cabo, pero esa es la palabra. Ante todo, tenemos que amar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Hay una segunda enseñanza, una segunda frase que dijo Jesús hoy, y es que el que no toma la cruz y lo sigue, no puede ser discípulo. Es decir, Jesús quiere que compartamos su vida. Ya nos decía San Pablo en la segunda lectura que por el bautismo quedamos sumergidos en la muerte de Jesús y que estamos invitados a morir con Él para resucitar con Él, para llegar a una nueva vida. A veces en nuestro lenguaje popular hablamos cuando tenemos alguna dificultad, una enfermedad, un trabajo arduo que realizar, cuando tenemos que convivir con personas con quienes no nos entendemos bien, decimos, es que esa es la cruz que me tocó. No, la cruz que nos tocó no es tener que vivir con otra persona de difícil carácter, ni es un trabajo duro. La cruz que nos tocó es la cruz de Cristo, es decir, es cumplir el Evangelio, es morir para poder resucitar. Si queremos ser discípulos e imitadores del Señor, tenemos que estar dispuestos a vivir con Él, no a fijar nuestra atención solo en pequeños detalles molestos de la vida, sino a morir permanentemente con Jesús. Tal vez hace una semana o dos hablábamos precisamente del testimonio que tenemos que dar y cómo ese testimonio puede llegar a ser el martirio. Y si no es el martirio porque de una vez nos pida el Señor morir por Él, sí es el martirio porque le vamos dando día a día una gota de sangre. Ese es como un martirio rojo, un martirio de sangre. También puede haber un martirio morado, un martirio de penitencia, un martirio de estar superando el pecado en nuestra vida, de estar muriendo con Cristo, de asemejarnos a Él, nuestro Maestro, que es un Maestro de santidad. Y hay también un martirio blanco, un martirio de obras buenas, un martirio de virtudes. Ese es el testimonio que tenemos que dar permanentemente en nuestra vida. De manera que el que no toma la cruz y está dispuesto a morir, es como si no hubiera sido bautizado, porque nos decía San Pablo en la carta a los Romanos que leímos hace un momento, ser bautizado es sumergirse en la muerte de Cristo para poder resucitar con el Señor. Y hay una tercera enseñanza que Jesús nos da hoy, y es que cuando vemos a un pobre, a un pequeñito, si le damos en nombre de Cristo, aunque sea un vaso de agua fresca, tendremos la recompensa, porque Él se hace presente en los pequeños y en los pobres. Si nosotros cuando hacemos una obra buena, la hacemos únicamente pensando en la persona a quien estamos ayudando, pero queriendo tener como una recompensa y una acción de gracias de parte de ella, por importante que sea, como decía Jesús en el Evangelio, si recibimos a un profeta, porque es un profeta. Si recibimos a un gobernante, porque es un gobernante, pues tendremos recompensa de gobernante o de profeta. Pero si recibimos, si ayudamos a un pobre, a un enfermo, a uno que sufre, porque es discípulo de Jesús, porque es amado por Jesús, porque es seguidor del Señor, tendremos la recompensa del Señor, porque Él se identifica con todos los que sufren, Él se identifica con los niños, Él se identifica con los enfermos, Él se identifica con los pobres, de manera que todo lo que hagamos a los demás, hagámoslo en honor de Jesús, en nombre de Jesús, como sirviendo a Jesús.
Es como si tuviéramos una transformación de nuestra vista, de nuestros ojos, y ya no viéramos únicamente la apariencia corporal de aquella persona que nos pide ayuda, sino que en esa persona estemos viendo a Jesucristo. De manera que esas son las 3 frases que hoy Jesús, nuestro Maestro, nos ha querido enseñar. Y pongámoslas en práctica, que es bien bello lo que Jesús nos dice. Primero, tenemos que amar a Jesús sobre todo. Segundo, tenemos que estar dispuestos a cualquier sufrimiento, inclusive a la muerte, por amor a Jesucristo, tomando la cruz y muriendo por Él. Pero morir no es únicamente fallecer en la existencia, es superar nuestro pecado, es vencer nuestra tentación, es entregarnos totalmente a Él y vivir de acuerdo a su Evangelio. Y la tercera enseñanza es ver en todo y en todos a Jesucristo. Es un desafío para nosotros en esta semana, y a pesar del aislamiento y de la cuarentena, y a pesar de la enfermedad, hoy mismo estuve pidiendo por varios enfermos muy conocidos, hasta olvidé tal vez al padre Arango, que me había pedido también ayuda. Olvidé a una persona muy cercana que está cumpliendo hoy, o más bien pasado mañana, 70 años de vida. Bueno, por todos ellos pedimos, porque en ellos está Jesús. En cada enfermo, en los hermanos que dije, está Jesús. En el doctor Palacios, en el doctor Echeverri, en el señor Ruiz, en todos ellos está Jesús. Pidamos por ellos, ayudémosles a ellos, es a Cristo a quien estamos ayudando.